Hola, los saludamos nuevamente de nuestro canal católico. Esto dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a hacer nuestro ejercicio reflexivo sobre el Santo Evangelio del próximo domingo 25 de septiembre de 2022, ¿no? Y como siempre, a la luz de las tres fuentes de la revelación, a la luz de las Escrituras, a la luz de lo que dicen los santos padres de la Iglesia y a la luz del magisterio, es decir, del Catecismo de la Iglesia Católica. Muy bien, pidámosle a nuestro Padre Celestial en nombre de su Hijo que nos regale su Santo Espíritu para que este encuentro se haga como Jesús quisiera y merece que sea realizado. No olvidemos suscribirnos al canal. Quienes escuchen este ejercicio, suscríbanse al canal, por favor, denle clic a la manito hacia arriba y hagan sus comentarios y difúndanlo. Envíenlo a familiares y amigos. Eh, Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El rico malo y Lázaro el pobre. Dice: había un hombre rico que vestía de púrpura y de lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. Y había uno pobre llamado Lázaro, que, echado junto a su portal y cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico. Pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Cuando murió el pobre, los ángeles lo llevaron al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en estas llamas. Pero Abraham le respondió: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida, y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan hacerlo, ni de ahí puedan pasar hacia nosotros. Replicó: Pues entonces te ruego, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les advierta y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Abraham le dijo: Ya tienen a Moisés y a los profetas, que les hagan caso. Él dijo: No, padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Le contestó: Si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán, aunque un muerto resucite. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muy bien. Entonces empecemos por ver qué dicen los santos padres de la Iglesia. ¿Qué dice San Agustín de Hipona? Miremos. San Agustín de Hipona dice lo siguiente respecto a este santo evangelio. Dice: ¿Acaso aquel pobre fue transportado por los ángeles recompensando su pobreza? Por el contrario, el rico fue enviado al tormento por el pecado de su riqueza. En el pobre se patentiza glorificada la humildad, y en el rico condenada la soberbia. Brevemente pruebo que no fue atormentado el rico. Brevemente pruebo que no fue atormentado en el rico la riqueza, sino la soberbia. Sin duda que el pobre fue llevado al seno de Abraham, pero del mismo Abraham dice la Escritura:
que poseyó en este mundo abundante oro y plata y que fue rico en la tierra. Si el rico es llevado a los tormentos, ¿no? ¿Cómo Abraham había precedido al pobre a fin de recibirlo en su seno? Porque Abraham en medio de las riquezas era pobre, humilde, cumplidor de todos los mandamientos y obediente. Hasta tal punto tuvo en nada las riquezas que se le ordenó por Dios inmolar a su hijo para quien las conservaba. Bien, entonces, a ver, aquí hay algo muy importante. La pobreza del pobre no es un pasaporte al cielo y la riqueza del rico no es un pasaporte al infierno. El pasaporte al cielo es la humildad, sea del rico o del pobre. Y el pasaporte al infierno es la soberbia, sea de un rico o de un pobre, ¿no? Si es un hombre vestido lleno de andrajos, pero soberbio, va para el infierno, pues según este santo evangelio, ¿no? Si es un rico vestido finamente, pero humilde, caritativo, misericordioso, va para el cielo. Eso es lo que está explicando San Agustín de este santo evangelio, ¿no? Dice, aprended a ser rico, aprended a ser ricos y pobres, tanto los que tenéis algo en este mundo, como los que no, como los que no tenéis nada. Pues también encontraréis al mendigo que se ensoberbece y al acaudalado que se humilla. Dios resiste a los soberbios, ya estén vestidos de seda o de andrajos, pero da su gracia a los humildes, ya tengan algunos haberes mundanos, ya carezcan de ellos. Dios mira al interior, allí pesa, allí examina. Quedó supremamente claro. Vamos a ver qué dice el Concilio Vaticano II sobre este Santo Evangelio. El Concilio Vaticano II, en su constitución pastoral Gaudium et Spes numeral 27, dice lo siguiente: el respeto a la persona humana, ¿no? Está hablando de este Santo Evangelio, ¿no? Este documento del Concilio Vaticano II. Dice así: descendiendo a consecuencias prácticas de máxima urgencia, el concilio inculca el respeto al hombre, de forma de cada uno, sin excepción de nadie. Debe considerarse al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. No sea que imitemos a aquel rico que se despreocupó por completo del pobre Lázaro. En nuestra época principalmente urge la obligación de acercarnos a todos y de servirlos con eficacia cuando llegue el caso. Ya se trate de ese anciano abandonado de todos o de ese trabajador extranjero despreciado injustamente, o de ese desterrado, o de ese hijo ilegítimo que debe aguantar sin razón el pecado que él no cometió, o de ese hambriento que recrimina nuestra conciencia recordando la palabra del Señor. ¿Cuántas veces hicisteis eso a uno de estos mis hermanos menores? A mí me lo hicisteis. Mateo 25, 40. Mire pues cómo el Concilio Vaticano II habla de este evangelio como previniéndonos, ¿no? Bien, el evangelio nombra, a ver, el evangelio nombra el seno de Abraham. Murió el pobre y fue llevado al seno de Abraham. ¿Qué es el seno de Abraham? No pasemos por alto esta expresión, el seno de Abraham. No la pasemos por alto, vamos a explicarlo de qué se trata. Resulta que cuando el hombre ofendió a Dios, ¿no? Cuando el hombre vivía en gracia de Dios, vivía en el paraíso, en el cielo. Pero cuando el hombre ofendió a Dios, Dios lo expulsó del cielo y cerró el cielo. Puso dos querubines con espadas de fuego, así dice el Génesis, ¿cierto? ¿Quién iba a abrir el cielo? El cielo lo iba a abrir cuando Jesucristo padeciera, muriera y resucitara por nosotros, ¿no? Pero entonces la gente empezó a morirse. Se murió Adán, se murió Noé, se murieron los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, ¿no? Se murió Moisés, se murieron los profetas, los jueces, los reyes. Todas las personas buenas del Antiguo Testamento murieron. Buenas y malas murieron, murió todo el mundo. Porque nadie es eterno, como dice la canción por ahí, ¿cierto? Bueno, el cielo estaba cerrado. Eh,
Entonces había estas almas de los santos, pues esperaban en algún lugar que se abriera el cielo para volver al cielo, ¿no? Ese es el seno de Abraham, o lo que nosotros comúnmente, popularmente llamábamos la otra vez como limbo, ¿no es cierto? ¿Sí ve? Allí en el seno de Abraham, pues estaban todos estos personajes que he nombrado, estaba San José, eh, estaba toda la gente que había muerto antes de la resurrección de Cristo, ¿no? Entonces, en la profesión de fe, en nuestro credo, decimos creo en Jesucristo, pues, que fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Ese descender a los infiernos acá no se refiere al lugar de los condenados, ¿no? Se refiere al lugar de los muertos, o sea, al seno de Abraham. Él bajó a liberar a toda esta gente de la muerte, de los lazos de la muerte, y llevárselos al cielo nuevamente, ¿cierto? Llevárselos al cielo. Ese es el cielo de Abraham. Bueno, ese diálogo entre Abraham y el rico es muy conmovedor, porque el rico le dice a Abraham, padre Abraham, porque es un judío, ¿cierto? Él le dice, manda a Lázaro a que moje el dedo, pues, y con la punta del dedo mojado me refresque la lengua, que no aguante este tormento, estas llamas. Eh, ¿Qué le responde Abraham? Le dice, ay, hijo mío, lo siento mucho, pero es que nosotros no podemos pasar de aquí para allá, ni ustedes pueden pasar de allá para acá porque es un abismo insondable. ¿Qué figura la que emplea Jesús acá? ¿Qué figura la que emplea para mostrarnos que realmente existe un infierno y que existe un lugar para la gente, otro lugar para la gente buena? ¿Sí? Entonces, eh, leamos el numeral 633 del Catecismo de la Iglesia Católica antes de hacer nuestra conclusión. Numeral 633 dice así. A ver dónde está. 633. Acá está, mire. Dice así. Numeral 633 del Catecismo de la Iglesia Católica. Dice, la Escritura llama infiernos, Sheol o Hades a la morada de los muertos donde bajó Cristo después de muerto, porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Tal era, en efecto, a la espera del Redentor, el estado de todos los muertos, malos o justos. Lo que no quiere decir que su suerte sea idéntica, como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, recibido en el seno de Abraham. Ojo pues, el catecismo está diciendo, avalado, o sea, apoyado, el catecismo en el numeral 633, apoyado en la palabra de Jesús, en el Evangelio, está diciendo el catecismo, apoyado en el Evangelio, que para bien o para mal hay vida después de la muerte. Para bien o para mal hay vida después de la muerte. ¿Por qué para bien o para mal? Porque el destino para unos es uno y para otros es otro. El destino de los buenos, de los que mueren en gracia de Dios, aceptando la gracia de Dios en la persona de Cristo, nos espera el cielo. A los obstinados en no creer y en no recibir la gracia de Dios ofrecida en Cristo, hasta el último momento de su vida, los espera el infierno. Lo está diciendo muy claramente el catecismo, ¿cierto? Son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Jesús no bajó a los infiernos para liberar allí a los condenados, ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Qué bien cómo se armoniza el Evangelio con el magisterio de la Iglesia aquí. Los modernistas dicen que el infierno no existe, que el diablo no existe. Los modernistas dicen que nadie se va a condenar. Todo el mundo va para el cielo, ¿no? Entonces, están haciendo caer a la gente en un pecado contra la esperanza que se llama pecado de presunción, presumir de Dios. El numeral 2092 del Catecismo lo explica claramente. Numeral 2092 del Catecismo dice, presumir de Dios es presumir que uno se puede salvar sin hacer nada por convertirse. Así de sencillo, ¿cierto? Bueno, entonces, bueno, ya
Dice, muchas personas dicen que no hay vida después de la muerte y que los que son muy ricos se lo merecen por sus virtudes y que los que son muy pobres se lo merecen por su falso obrar, ¿no? ¿Qué manera más errónea de pensar? En virtud de la autoridad que da la palabra del Señor, podemos decir, para bien de unos y mal de otros si hay vida después de la muerte. Y es más, unos pasan a la bienaventuranza eterna y otros al castigo eterno. También aclara la parábola, ¿no? También aclara la parábola que no son en sí las riquezas las que condenan al hombre, sino el mal uso que se hace de ellas, es decir, caer en la avaricia y la soberbia. Igualmente, así pasa con la pobreza. Esta en sí misma no es un pasaporte a la dicha eterna, es la humildad y la santa paciencia la que llevan al pobre al paraíso. Ahí está muy claro el Evangelio del próximo domingo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, que nos dé esa luz grande para no jugar con la salvación. Pidámosle al Señor la gracia grande de no jugar con la salvación. Miren, el camino de la sinodalidad tiene sus riesgos. El camino, vea la iglesia alemana. El sino de la iglesia alemana está pidiendo cambiar la doctrina de la iglesia católica. Por ejemplo, está pidiendo cambiar la doctrina de la iglesia católica respecto a la sexualidad humana, ¿no? Cuando el catecismo, cuando habla de la sexualidad humana, lo hace apoyado en las Sagradas Escrituras. Entonces, si se pretende cambiar la sana doctrina de la iglesia respecto a la sexualidad humana, hay que cambiar las Escrituras. Y resulta que el magisterio de la iglesia, el papa y los obispos, están al servicio de la palabra, no por encima de la palabra. Ojo a eso. Y eso es lo que se pretende con la iglesia alemana, que está haciendo metástasis ya por todo el mundo. Por todo el mundo. Todo el mundo está pidiendo que se revise y se cambie la doctrina sobre la sexualidad humana, ¿cierto? Y hace una cantidad de cosas. O sea que pidámosle al Señor, pidámosle al Señor que no nos deje jugar con la salvación, ¿no? Que no nos deje jugar con la salvación. Eh, para ir a la fija, ¿qué podemos hacer? Creámosle a las Sagradas Escrituras, creámosle a la tradición apostólica, a los santos padres de la Iglesia, creámosle al catecismo de Juan Pablo II, ¿no? Porque cuando salga un nuevo catecismo con la doctrina cambiada, eso nos va a llevar a todos, si le hacemos caso, nos puede llevar a todos como ovejas al matadero. Pidámosle al Señor que hoy simplemente pidámosle al Señor, Señor, danos la gracia de no jugar con la salvación, de cuidarla como un tesoro grande, como parafraseando a San Pablo dice, ese tesoro tan grande lo llevan en vasijas de barro. Esa puede ser la salvación, podemos aplicarlo a la salvación. La salvación es un tesoro muy grande, pero la llevamos en vasijas de barro, en vasijas muy débiles cual somos nosotros. Entonces, Señor, danos la gracia de no jugar con nuestra salvación, danos la gracia de creerle a las Sagradas Escrituras, a la tradición apostólica y al magisterio de la Iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios los bendiga. Saludos a sus familias.